Si me preguntaran, ¿quisieras estar en una historia llena de cabrones y mujeres intrigantes?, respondería con un firme, no, gracias. No pienso ser parte de eso. ¿Me envías un mensaje? Descubrirás que te he bloqueado. ¿Quieres recriminarme el falso acoso a tu amada? Lo siento, no estaré donde me esperas. ¿Pretendes ser un estúpido enamorado? Hazlo lo más lejos posible de mí. Soy Emma, y un día me encontré atrapada dentro de la novela que había leído. Una historia de reencarnación y venganza, donde la protagonista, después de ser una estúpida en su primera vida, cegada por el amor hacia un cabrón sin remedio, renace para ejecutar su venganza y resurgir de las cenizas. Este tipo de historia recalca cada dificultad, cada humillación, cada maltrato sufrido por la protagonista, todo para que al final podamos disfrutar de su gloriosa revancha. Suena bien, si no fuera porque yo soy ahora esa protagonista. Un día, después de la escuela, leía la última actualización de este autor. Esperaba con ansias las acciones tan prometidas de venganza. Pero no me satisfacieron en lo absoluto. No me malinterpreten, la venganza fue buena, los malos recibieron su merecido. Pero me quedé vacía. Sentí que el tamaño de la venganza no era proporcional al infierno que había vivido la protagonista. No necesitaba una gran venganza. No la habría necesitado si, desde un inicio, hubiera tenido 2 míseros pesos de amor propio. Y lo peor es que, incluso después de renacer, la muy ilusa seguía cometiendo las mismas concesiones absurdas. Considero que no soy una buena protagonista. Si fuera realmente yo, no habría dejado pasar ni una sola oportunidad. Por eso, supongo, Dios decidió castigar mi soberbia y traerme aquí. La historia comienza en la vida anterior de la protagonista. Isen, su amor de infancia, siempre la odió. ¿La razón? Según él, arruinó su historia romántica con Scarlett. En vísperas de los exámenes, Emma no entregó una carta de amor que Scarlett le había pedido entregar a Isen. Aquello, supuestamente, causó su separación. Scarlett acabó casándose con un mercader y murió poco después de una enfermedad. Años más tarde, Isen, después de alcanzar el éxito y la fama, usó todo su poder para casarse con Emma. Durante 10 años de matrimonio, trajo mujeres diferentes a casa como si ella fuera un adorno, una herramienta para su ascenso. Y siempre repetía la misma frase. Emma, esto es todo lo que le debes a Scarlett. Una frase estúpida y absurda, pero que él usaba para echarle toda la culpa. Sí, Emma ocultó la carta. Pero honestamente, no creo que fuera su responsabilidad. Scarlett era su rival en el amor, y aún así le encargó esa tarea tan específica, con una sonrisa fingida y falsa dulzura. ¿Para qué? ¿Para provocarla? Scarlett era esa clase de persona que finge debilidad, pero por dentro está podrida de malicia. Un lobo con piel de oveja. Más tarde, cuando Emma quedó embarazada, Isen irrumpió en su habitación como un salvaje. La agarró del cuello con fuerza y cuestionó su pureza. «Es de uno de ellos, ¿no?», escupió con desprecio. «No esperaba esto de ti, estás tan desesperada por hombres que cualquier hombre te parece suficiente. ¿Por qué no vas y mueres borracha?». Y con eso, la empujó contra la barandilla rota. Emma cayó desde un 8º piso, perdiendo la vida, y la del niño que llevaba dentro. Fue ingenua. Esperó que él bajara a recoger su cuerpo. Pero no lo hizo. Ni siquiera miró hacia atrás. La adoración en sus ojos, esa que había cultivado durante años, se esfumó en un solo instante. Y en su lugar, nació una maldición desde el fondo de su corazón. Isen, no deberías haberme humillado en nombre de otras mujeres. Si no me amas, vete al infierno. Vete al infierno con Scarlett. Aquí es donde debería comenzar la historia de venganza de la protagonista, pero en su lugar, estoy yo. Una chica simple que no le gusta tanto el drama. Estas personas son despreciables y merecen un destino peor que la muerte. Pero yo, no sé si soy la persona adecuada para ejecutar esa venganza. Cuando abrí los ojos, me encontré justo en el día en que Scarlett me bloqueó en la puerta de la escuela. Así que tú eres el amor de infancia de Isen, dijo, con una sonrisa torcida. Estaba masticando chicle,
Su cabello teñido de varios colores se pegaba con descuido a su frente sudorosa, y vestía una camisola roja tan ajustada que parecía más una chica fiestera que un estudiante. Mientras me quedaba en silencio, tratando de entender lo que pasaba, una carcajada estalló detrás de ella, como si alguien la animara a continuar su show. Scarlett alzó una carta y trató de tirármela a la cara. Yo la esquivé sin pensarlo. Su sonrisa se borró al instante, y me miró con furia. Buen estudiante, escupió la palabra como si fuera una ofensa. Ve y dile a Isen que voy a perseguirlo. Lo estaré esperando aquí mañana, asegúrate de que venga. Porque si no haces lo que te digo, puedo darte una paliza tan fea que ni tu propia madre te va a reconocer. Recordé el contenido de la novela. En este momento, Scarlett le pedía a Emma que entregara la carta de amor a Isen. Pero la protagonista, entrometida hasta la médula, decidió no hacerlo. Pensó que, faltando solo 3 meses para los exámenes, Isen entendería que los estudios eran más importantes que una relación. Pensó que él sería razonable. Que no se volvería loco. Que no se vengaría. Que no la destruiría lenta y cruelmente durante 10 años, hasta matarla. Isen, aquella que amabas en tu corazón fue también la mujer que intimidó a Emma durante 6 años. Levanté la vista y sonreí. Creo que tú misma deberías entregarle la carta. Lejos de la complacencia habitual, Scarlett se encontró con una Emma reticente, firme. Y antes de que comenzara a decir estupideces como que estaba celosa o que no quería entregar la carta por pura envidia, simplemente le solté una excusa barata. La última vez que le pasé un recado, lo rompió delante de mí. Dijo que los exámenes eran más importantes. Me temo que si le entrego esta carta, Isen solo la destruirá. No le di tiempo de responder. Me giré con calma y me marché ante la mirada atónita de ella y sus compañeras. Como ya dije antes, no tengo paciencia. Cuando llegué al final del pasillo, lo vi. Isen. Estaba allí, no muy lejos, oculto bajo la sombra de un árbol. Vestía su uniforme escolar, fingiendo que no observaba, pero sus ojos ardían de rabia. Sus puños se apretaban con fuerza mientras me miraba. En esta parte de la novela, Isen se abalanza sobre Emma, la sujeta del cuello y le grita que ha renacido. Que no dejará que se interponga entre él y Scarlett. Que, si es necesario, volverá a convertir su vida en un infierno. Scarlett es mi vida. Pude haberte matado por ella en mi vida anterior, y puedo hacerlo de nuevo en esta. Sé sensata, y lárgate. Sé sensata. Odio esa frase. Porque ser sensato no es lo mismo que ser obediente. Claramente trata de decir que solo lo que él considera correcto es sensato. Lo que en verdad quieren decir es, haz lo que te digo, no causes problemas, no pienses por ti misma. Pero no. Hoy te voy a enseñar lo que realmente significa ser sensato. Cuando Isen escuchó los pasos acercándose, no dudó, se lanzó con furia, sin mirar bien a quien atacaba. Y fue recibido con un puñetazo directo al rostro, cortesía de uno de los compañeros de Scarlett. Hace unos minutos, cuando lo vi escondido detrás del árbol, le dije al tipo que me venía siguiendo, el mismo que Scarlett mandó para asegurarse de que aceptara entregar la carta, que Isen estaba en el jardín. Que podía dársela él mismo. El chico, confundido y un poco nervioso por haber sido descubierto, se fue por ese camino. Y yo, simplemente, me di media vuelta y me fui. No tengo el menor interés en recibir el rencor del protagonista masculino. Así que lo dejé en las duras manos de ese bandido. Que se las arreglen entre ellos. La verdadera Emma se sintió descorazonada cuando fue confrontada por su examor. Apretó los labios, soportó en silencio las palabras de Isen sin levantar sospechas y aceptó no interferir, diciendo cosas como, deseo que siempre estén juntos, de todo corazón, y que tengan muchos hijos. Pero mientras sonreía con aparente resignación, por dentro pensaba. Un canalla como tú y una chica intrigante como Scarlett merecen estar juntos. Pero yo no. Yo no pienso fingir amabilidad ni darles una sola pizca de satisfacción. Si estoy aquí, aún planeo ser fiel a mí misma, y no vivir siguiendo el guión de esta historia absurda. Aunque Isen no logró acorralarme, sin mi interferencia terminó junto con Scarlett 2 meses antes de los exámenes,
tal como siempre deseo. Montaban motocicletas, corrían bajo la lluvia, se besaban como si el mundo no existiera, y se metían en peleas para demostrar ese amor adolescente tan impulsivo como estúpido. Cada vez que pasaba por la puerta de la escuela, podía ver a Isen con su chaqueta de cuero negra y sus pendientes de moda, esperándola en el camino de siempre. Scarlett, con su camisa ajustada, volaba a sus brazos como una mariposa absorta de amor, y los dos se besaban frente a todos como si fueran los protagonistas de una mala película. En este punto de la historia, Scarlett y Isen se burlan de Emma. La interceptan en el pasillo, y Scarlett, con su usual descaro, anuncia en voz alta, para que todos escuchen, el supuesto enamoramiento de Emma hacia Ian. Para rematar, vacía el contenido de la mochila de Emma delante de todos, revelando un diario personal lleno de momentos vergonzosos y comprometedores, donde la antigua Emma anotaba hasta el más mínimo detalle de sus interacciones con Isen. Cosas como: 13 de febrero. Isen me habló hoy. Dijo que su madre le pidió que se fuera a casa conmigo. Estoy tan feliz, finalmente tengo una razón para quedarme con él más tiempo. Creo que probablemente me guste demasiado Isen. Quedaron al descubierto ante la mirada atónita de los compañeros. Emma, aunque maldecía haber amado a un hombre sin corazón, seguía dejándose intimidar. Por supuesto, desde el primer día de mi renacimiento, no solo bloqueé el número de esas dos escorias, sino que también me dediqué a eliminar cualquier rastro del enamoramiento de la antigua Emma. No más diario ridículo, no más pensamientos románticos. Pero eso no fue todo. Estar cerca de esas dos personas es como caminar con dinamita. ¿Quién en su sano juicio querría problemas gratis? Simplemente los ignoré y salí por la puerta trasera. Así, sin importar cuánto esperaran deseando enfrentarme, no aparecí. Tal vez pienses que soy aburrida y esperabas que me enfrentara a esos dos repartiendo bofetadas verbales, devolviendo la humillación, y en cambio me ves retirarme, y piensas: solo se esconde como rata. ¿Y qué? Estoy teniendo una buena vida. Una vida libre de drama. Tal vez, si sigues quejándote tanto, tú seas el siguiente en entrar en una historia como esta. Entonces sí podrás recibir todas las cachetadas, traiciones y humillaciones que tanto pareces anhelar. Aunque, claro está, no puedo evitarlos para siempre. Después de todo, son los protagonistas. Y de vez en cuando, la historia nos arrastra. Al día siguiente, estaba sentada en silencio en el aula, haciendo mi tarea, cuando comenzaron las voces a mi alrededor. ¿Conoces a Isen? El mejor estudiante de la escuela. Se peleó con otro sujeto por Scarlett camino a casa. Escuché que el otro tipo le cortó la nariz con un cuchillo. Dicen que era el exnovio de Scarlett, de su escuela anterior. Parece que se puso celoso al verla con Isen. ¡Qué horror! Solo faltan unos días para los exámenes, y Isen está en el hospital. No creo que logré hacer un buen examen esta vez. La última vez ya había caído al fondo de su grado. Será mejor que se quede en casa y descanse. Así que fue cierto. El tipo que lo golpeó era efectivamente el exnovio celoso de Scarlett, quien al parecer descubrió el pequeño triángulo amoroso. ¡Qué conveniente! Salí del salón y, accidentalmente, me encontré con un cálido abrazo. El aroma fresco y dulce llenó el aire, y antes de poder ver el rostro de la persona con la que choqué, una voz suave llegó primero a mis oídos. Mucho tiempo sin verte, Emma. William. La persona más tranquila de la clase. Huérfano. Su madre murió al dar a luz, y su padre falleció por beber en exceso. Todos decían lo mismo: acercarse a él traería la desgracia. En la primera vida, la protagonista jamás tuvo contacto alguno con él. Pero, curiosamente, terminó convirtiéndose en un magnate de los negocios, rivalizando directamente con Isen. Isen solía golpearlo constantemente, y William nunca se defendía. Siempre que lo veía, bajaba la mirada. Pero ahora que lo tenía frente a mí, sus ojos eran tan hermosos como estrellas brillantes y tan profundos como el mar. Jamás había visto unos ojos así. Me quedé atónita por un momento. Sal del camino. ¿Qué dijiste? Emma, si pensabas ir al hospital a ver a Isen, te aconsejo que dejes esa idea.
No tenía intención de hacerle caso. ¿Quién iría a visitar a ese inútil? Al ver mi irritación, él sonrió y se acercó para bloquearme el paso. Sabes que no le gustas, pero sigues acercándote a él. ¿Por qué molestarte? ¿Es de tu incumbencia? Sonreí, burlándome de su declaración mientras lo miraba. Algunas personas todavía malinterpretan mis acciones, pero este tipo en particular, él es igual a la Emma original. Estoy segura de que también ha renacido, y que solo intenta advertirme del desastroso futuro que me espera junto a Aizen. Vi un rastro de resentimiento y algo roto en sus ojos. Al segundo siguiente, intentó tomarme del brazo con fuerza, pero no lo permití. Esquivé hábilmente, observando cómo sus labios temblaban y se ponían rojos, su voz quebrándose como si estuviera conteniéndose. Si te atreves a ir, su destino será peor. Esta vez fue solo una nariz rota, la próxima podría ser mucho peor. ¿Qué quieres decir? Realmente no entendí. ¿Por qué habla como si estuviera mal traducido? A quien ames, lo mataré. Me quedé atónita por un momento, mirando una y otra vez esos ojos profundos. No fue hasta que los vi teñirse de rojo, colmados de ira, que me atreví a estar segura. Este tipo había sufrido un gran agravio en su primera vida. Probablemente le gustaba la Emma original, y tuvo que soportar una pérdida tan grande que lo dejó marcado. Lo siento, no soy la Emma que buscas proteger, pero definitivamente no aceptaré ese destino. Parecía incluso más loco que yo. Realmente loco. Lo esquivé y caminé hacia la puerta, sin prestarle atención a su mirada casi delirante detrás de mí. No fue hasta que sonó la campana de clase que Aizen apareció cojeando en mi línea de visión. Sabía que, sin importar la explicación que diera, Aizen asumiría que fui yo quien causó problemas. De hecho, había sido sumamente cuidadosa en no dejar rastro alguno. Pero este tipo de personajes siempre culpan a la protagonista sin un gramo de escrúpulo. Simplemente asumió que si su exnovio sabía algo, era porque yo, celosa de amor, debía haberle advertido. Emma, no te advertí que no lastimaras a Scarlett. ¿Pero sigues siendo tan despiadada? ¿Este hombre es estúpido? ¿En qué momento hablamos? ¿Acaso piensa que leí todos esos mensajes groseros que me mandó? ¿O simplemente se olvidó? Me quedé viéndolo con cara de confusión, sin darle ni una pizca de la reacción de miedo o sorpresa que seguramente esperaba. Ella es mi vida, ¿te atreves a tocarla? ¿Realmente pensaba que era intimidante? Ahora cojeaba y tenía un vendaje grueso envuelto alrededor de la nariz. Entonces pensé que el ex de Scarlett, al menos, había hecho una cosa bien. Mirándome con rencor, se acercó. Conocía esa mirada iracunda, sin importar el lugar ni las personas presentes, planeaba agarrarme del cuello, darme 2 bofetadas y reclamarme por molestar a Scarlett. Emma, eres tan despreciable. ¿Contrataste a alguien para causarle problemas a Scarlett? ¿No he sido lo suficientemente amable contigo? Será mejor que te alegres de que Scarlett esté bien, o te haré morir sin siquiera saber cómo. Y luego intentaría empujarme por estas empinadas escaleras que tengo detrás de mí. Me obligaría a elegir entre disculparme con Scarlett o no dejarme ir jamás. Quizás la verdadera Emma lo hubiera hecho en su primera vida. Pero ni ella, ni yo ahora, caeríamos en las amenazas de este perro. Aizen realmente estaba dispuesto a renunciar a su futuro y estatus por el bien de su primer amor, llevándome a mí de promedio en el proceso. Como si fuera a permitirlo. Tan pronto como se acercó para golpearme, me agaché tranquilamente a recoger la moneda que había estado observando todo este tiempo. Ese simple movimiento hizo que Aizen perdiera el equilibrio y cayera por las escaleras él mismo. Me miró con incredulidad, como si se preguntara de dónde saqué el valor para esquivarlo. Vi cómo quedó inconsciente tras la caída, y fingí no haber visto nada. Una moneda. Dije, casi alegre. Al pasar por la puerta del aula, William se apoyó en el marco y me sonrió. Eso fue. Le guiñé un ojo. Hoy debe ser mi día de suerte. Scarlett, en realidad, no resultó herida en absoluto. De hecho, tenía la suficiente energía como para planear irrumpir en mi casa con un grupo de gente y hacerla pedazos. Quería venganza, pero estaba completamente mal dirigida,
en lugar de enfrentar al tipo que jugó con su amor, prefirió desquitarse, absurdamente, con la que consideraba su rival. Así son estas protagonistas con cerebro de pájaro. Por suerte, tuve la previsión de alertar a todos los vecinos de la comunidad sobre recientes incidentes con delincuentes. Los insté a mantenerse en guardia y reportar cualquier anormalidad. Así que, ni bien empezó el plan, los rufianes fueron detenidos y entregados a las autoridades. En la primera vida de Emma, sus padres no aceptaron su matrimonio con Isen. La querían mucho y veían con malos ojos los negocios turbios que llevaron al joven al éxito. Debieron sufrir mucho cuando su hija murió, y luego Isen se encargó de ellos. Por eso siempre fui cuidadosa. Desde que llegué, coloqué cámaras en toda la casa e insté a algunos vecinos cercanos a hacer lo mismo. De esta manera, hubo suficiente evidencia para enviar a todos a la cárcel. William llegó luciendo preocupado. Estaba sucio y polvoriento, con la ropa hecha un desastre. Había corrido hasta aquí tras escuchar algo del revuelo, pero no pudo ver el desastre que esperaba. Aún así, el miedo en su rostro tardó en desaparecer. En el momento en que me vio, lágrimas cayeron de sus ojos rojos. ¿Tienes idea de cuánto tiempo te he estado buscando? Me enterneció un poco. William, que en su vida anterior y en esta apenas me había dirigido unas palabras. Nadie esperaba que estuviera dispuesto a precipitarse al fuego a protegerme como si fuera un tesoro precioso. Pero vuelvo en mí. No soy la persona que estás buscando. ¿Qué quieres de mí, William? Como puedes ver, he sido el objetivo del acoso de Scarlett durante años. Incluso enamorarme de Isen fue un error. ¿No tienes miedo de ser castigado por acercarte demasiado a mí? William, con su uniforme escolar desgarrado, me siguió. Las farolas proyectaban una larga sombra frente a nosotros. Después de un largo silencio, me di la vuelta para mirarlo, y fui llevada a sus brazos. Este comportamiento, honestamente, estaba dentro de mis expectativas. Emma, ¿eres realmente tan desalmada? Te he estado buscando durante tanto tiempo, y lo primero que hiciste fue alejarme. ¿Te disgusto tanto? Vagamente, sentí que mi hombro estaba mojado. Fueron sus lágrimas. Lágrimas de pánico. Pero no me conmovieron. Porque lo cierto es que también pienso alejarme de este personaje. Su naturaleza corresponde a la de un CEO dominante. Ahora tal vez tenga un aura de quiero protegerte, pero eso cambiará. En el futuro, esta persona me encerrará y me forzará a llamarlo esposo. Esta era la supuesta recompensa de Emma por haber sufrido tanto con William. Pero a mí no me parece tierno, ni romántico. Me parece alarmante y preocupante. Así que, en el momento siguiente, solo pude alejarlo con fuerza. William, no somos tan cercanos. La luz de la luna se filtraba a través de sus pestañas largas y gruesas. Respiró hondo y sonrió antes de responder. En verdad que no lo somos. Parecía un poco decepcionado, pero aún así no olvidó recordarme. Escúchame, mantente alejada de Isen. No es una buena persona. Tuve ganas de burlarme de él. ¿Y tú sí eres una buena persona? Pensé que respondería que sí, pero William sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. Solo quiero advertirte, tu gusto puede ser mortal. A quien quieras, lo mataré. A quien ames, haré de su vida un infierno. ¿No sería bueno si me amaras de inmediato? Ahí estaba. Conocía esa mirada en sus ojos, la mirada que un depredador le da a su presa. Si me negara, podría volverse loco en el acto. Pero yo no soy fácil de intimidar, y mucho menos me seducen frases como esa. En el siguiente segundo, le di un golpe en la cabeza y curvé la comisura de mi boca en una sonrisa. No pienses que solo porque eres algo lindo voy a ceder contigo. Si sigues diciendo cosas como esas, grábatelo bien, te voy a odiar. William se quedó estupefacto. Pero al escuchar la palabra odiar, inmediatamente volvió a esa actitud tímida y retraída. Estaba nervioso, y entre disculpas solo pudo pedir que no lo odiara. Me reí. En realidad, era bastante lindo. Luego de ese incidente, tanto Isen como Scarlett se mantuvieron tranquilos.
Era como si ver cómo su plan fallaba los hubiera vuelto más cautelosos, hasta el día del examen. Isen, en la sala de exámenes, tenía el rostro deformado por la ira. Scarlett, con el cuello rojo de furia, lo señalaba delante de todos mientras le exigía que se saltara el examen y fuera con ella al bar a divertirse. Isen, reprimiendo su frustración, explotó. ¿No puedes al menos elegir el lugar correcto para hacer una escena? Esto es un examen. Es importante para mí. ¿No puedes ser un poco más sensata, Scarlett? Sonreí desde mi lugar. Ahora sí, él comenzaba a entender el verdadero significado de ser sensato. Scarlett, incapaz de soportar el regaño, estalló en una carcajada irónica. ¿Qué no soy sensata? No seas ridículo. Si quieres a alguien sensato, ve y búscalo. No me elijas a mí y luego me pidas que me comporte como esa perra de Emma. Ella es sensata. ¿Por qué no vas con ella? No, gracias, pensé para mí misma. Tan pronto como Scarlett terminó de hablar, Isen la abofeteó. Pero Scarlett no era el tipo de persona que simplemente se queda ahí. Inmediatamente le devolvió el golpe. Y así, los dos comenzaron a pelear a golpes, justo en la entrada de la sala de exámenes, sin el más mínimo sentido del decoro o la vergüenza. Finalmente, llegó la policía y se los llevó a la fuerza. Cuando Isen era arrastrado, me dirigió una mirada suplicante, como si todavía esperara algo de mí. Fue bloqueado por William, que apareció justo a mi lado sosteniendo un paraguas abierto sobre mi cabeza. Toma un poco de agua, me dijo, ofreciéndome una botella. Buena suerte con el resto del examen. Lo tomé con una sonrisa, ignorando la mirada venenosa de Isen desde el fondo del pasillo. Seguro. Tú también, respondí con serenidad. Miré fríamente en la dirección en la que se llevaban a Isen y Scarlett, arrastrados como los desechos que eran. ¿Sientes pena por él? Isen dio una mirada entre enojada y ridícula mientras era arrastrado. Parecía estar murmurando maldiciones entre dientes. ¿A quién estará maldiciendo? A él mismo, que había descubierto finalmente el verdadero rostro de Scarlett. O a Scarlett, al darse cuenta de que ella es una persona horrible, un agujero sin fondo que lo arrastró con ella, le hizo perder la cara y arruinó su futuro. Quizás, me estaba maldiciendo porque su deseo de estar siempre por encima de mí había sido destrozado. En esta vida nuestros destinos tomarían caminos completamente distintos. Ese año entré a una buena universidad, justo como deseaba. 3 años después, fui recomendada para estudios de posgrado. Durante mi tiempo como universitaria, participé en un proyecto de integración de las tecnologías en la educación y fue reconocido por un mentor. Fundé mi propia empresa y gané mis primeros 10 millones durante ese periodo. William siempre estuvo a mi lado, aunque manteniendo una cierta distancia, y juntos construimos un imperio empresarial. Nunca volví a encontrarme con Isen, hasta un día después del trabajo. Allí estaba. Parado en la entrada de mi empresa con el rostro desgastado por los años. Me miró con una mezcla de esperanza y derrota. Emma, me he dado cuenta ahora. Scarlett es una psicópata. Ella arruinó mi vida. Finalmente entiendo que solo tú me amabas de verdad. Podemos fingir que nada pasó antes, ¿sí? Volvamos a estar juntos. Realmente te amo, Emma. Te lo ruego, ¿me amarías de nuevo? Por favor. Scarlett ya salió de prisión. Sí, pero ha sido tan voluble. Me engañó abiertamente 3 o 4 veces. Ya corté todo con ella, dijo Isen, intentando sonar sincero. Solo te tengo a ti en mi corazón, Emma. Créeme. No te preocupes, no seguiré siendo un fracaso. Si me das dinero y contactos, volveré a ser el de antes. Tengo talento para los negocios. Solo necesito una oportunidad, te haré disfrutar del lujo que mereces. Después de los exámenes en aquella época, yo llamé a la policía. Había pruebas concluyentes de que Scarlett había llevado a otros a intimidarme y robar mis pertenencias. Fue sentenciada a 7 años. Pensé que, sin importar cuánto la amara Isen, no volvería a buscarla. Después de todo, siempre le importó más su reputación. Pero lo subestimé. Parecía que,
con el tiempo, había perdido completamente la razón. Intentó agarrarme la mano con fuerza. Su intento fue patético. Me alicé el pelo con calma y, sin decir una palabra, llamé a seguridad. Lo sacaron a rastras. ¿De verdad pensaba que podía venir a ofrecerme un trato así? ¡Qué ridículo! Tras el rechazo, y con la presión que William ejercía tras bambalinas, nadie volvió a contratar a Eisen. Sumando a la insistencia de Scarlett. La desesperación creció. No tardé en recibir la noticia: Eisen había matado a Scarlett. Fue condenado a cadena perpetua. No me sorprendió. Dos personas rotas solo pueden destrozarse entre sí. Eisen pidió verme. Rechacé la solicitud. ¿Quién querría escuchar a un perro ladrar? William me sirvió una copa de vino en silencio. Después de unos cuantos castigos, había aprendido a comportarse como debía. Tomé la copa y la observé a contraluz. Emma, no sé si estas acciones te satisficieron de alguna manera, pero yo me siento satisfecha, al menos siempre fui fiel a mí misma.